atentos a este dato, casi 4 de cada 10 españoles se automedican y el porcentaje crece por cuarto año consecutivo. El perfil de las personas que recurren al botiquín de casa en lugar de ir al médico es el de personas jóvenes, desempleadas y también mujeres en mayor medida que los hombres. Teresa. Sí, de esos datos vamos a hablar y para ello ha venido hoy a plato Víctor López, que es profesor de farmacología de la Universidad de San Jorge, y le quiero preguntar si esos datos son culpa de Internet, si la gente busca demasiado sus enfermedades en Internet, en la red, y luego se automedica. No sé si es correlativa la cifra con el avance de las nuevas tecnologías. Sí, bueno, la gente se automedica porque confía mucho en Doctor Google, entre otros, y entonces es muy fácil el acceso a la información hoy en día. Además, solemos contar en casa casi siempre con un botiquín o una zona en alguna habitación donde vamos dejando y guardando los medicamentos. ¿Por qué la gente joven y las mujeres se automedican más? Bueno, la gente joven tiene más noción y sensación de seguridad sobre su salud, han adoptado un rol más activo en cuanto al autocuidado y hoy en día es verdad que los productos de autocuidado están en auge. Hay una gran variedad de productos de autocuidado en el canal farmacéutico y eso hace pues, que la gente también pues, tienda más fácilmente a consumir productos. Pero hay que decir que existe la automedicación responsable, es decir, si una persona tiene una patología menor y conoce sus síntomas, puede recurrir a determinados productos que no requieren prescripción médica. ¿Y qué consecuencias puede tener la automedicación? Bueno, hay muchos tipos de consecuencias dependiendo del tipo de productos y de medicamentos que se utilicen o de los que se abuse. Por ejemplo, si estamos hablando de antibióticos, hoy en día tenemos un problema muy grave con la resistencia que las bacterias desarrollan a los tratamientos antibióticos. Entonces, un mal uso de antibióticos conlleva el desarrollo de resistencias antimicrobianas. O, por ejemplo, un abuso de hipnóticos o sedantes puede conllevar a problemas de dependencia a estos tipos de fármacos. Entonces, dependiendo del abuso y del tipo de fármaco que se utilice por parte de la población, las consecuencias son diferentes. Víctor, hablabas precisamente ahora del doctor Google, que no lo ha consultado, pero es que es verdad que cada vez tenemos más acceso a información también de medicinas. Sí, la información es muy accesible, también con la inteligencia artificial, pero luego también, por ejemplo, la propia Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios ha puesto a disposición de la población en su portal web tanto la información del prospecto como de la ficha técnica de todos los medicamentos y los productos sanitarios. Entonces, hoy en día es muy fácil acceder a la información. Pues vamos a ver lo que dice la gente porque hemos salido a la calle a preguntar a los aragoneses si ellos se automedican y si miran Google cada vez que tienen una enfermedad. Si me duele solamente la cabeza, tomo un paracetamol o aspirina y ya, sí, me automedico. Una pomada para las picaduras, algo sencillo que no haya que de receta, vale, bien, pero automedicación ya para infecciones o para enfermedades así más importantes, no, nunca. Si es grave voy al médico, si no, pues me automedico, sí. Sí, hombre, dolor de cabeza, paracetamol, que es lo que tomo, y vale. Cuando me duele la cabeza, paracetamol y ya está. Me suelo automedicar. A ver si es algo que veo que sé lo que es, un enfriamiento o algo, sí, suelo tirar de lo que tengo en el cajón. Si el paracetamol y el ibuprofeno se considera esa automedicación responsable, no sé si lo considerarías así. Pues dependiendo de la situación, del paciente, de la patología, son dos fármacos estrellas que todos tenemos, yo creo, en nuestros botiquines, tienen un uso esencial y necesario. El paracetamol es un buen analgésico antitérmico y el ibuprofeno es muy bueno como antiinflamatorio. Pero por supuesto que tienen su impacto en la población. El paracetamol, por ejemplo, puede ser hepatotóxico a ciertas dosis, a partir de 4 gramos al día se considera hepatotóxico, y el ibuprofeno es gastrolesivo, puede incrementar la presión arterial y bueno, tienen sus riesgos, por supuesto. ¿Crees que tenemos muy claro, bien claro, para qué situaciones se ha de utilizar paracetamol y para cuál ibuprofeno? ¿O todavía sigue existiendo cierta confusión entre la población? Creo que hay mucha confusión entre la población, la gente no lo tiene claro. ¿Un ejemplo? Pues por ejemplo, en España tendemos a abusar del ibuprofeno porque pensamos que como es analgésico, antiinflamatorio y antitérmico, cumple esas 3 propiedades, es mejor que el paracetamol, pero esto no es así. Por ejemplo, el ibuprofeno está contraindicado en niños muy pequeños o en mujeres embarazadas. Entonces, en estos casos, el paracetamol es el analgésico de referencia. O sea, a veces, yo siempre digo, menos es más. No es mejor que tengan más propiedades o más efectos farmacológicos, sino lo correcto es elegir el fármaco adecuado para la situación concreta.
¿Y qué pasa cuando tenemos una enfermedad que nos ha diagnosticado el médico, nos ha dado un medicamento y 3 meses más tarde volvemos a tener unos síntomas parecidos y de repente decimos, ah, bueno, esta medicación que guardé en el cajón igual me puede venir bien? Sí, de repente nos encontramos en el cajón o en el botiquín de casa, ¿no?, restos de ese analgésico, de ese antibiótico, de ese hipnótico, bueno, del medicamento que sea, y como los síntomas son similares, pensamos que nos puede servir para lo mismo. Pero esto no es así. Es decir, por ejemplo, el dolor, la fiebre o la inflamación son síntomas muy poco específicos de patologías, aparecen en muchos tipos de patologías. Un cuadro infeccioso puede cursar con dolor y con fiebre, pero no es lo mismo una infección causada por bacterias que por virus. Entonces es muy importante acudir al médico cuando se trata de una patología que puede implicar una mayor gravedad. Víctor, Teresa, pues queremos ahora mismo saludar ya a Pilar Astier porque teníamos muchas ganas también de felicitarla por el reciente nombramiento como presidenta de la Organización Mundial de Medicina de Familia. Buenas tardes, Pilar, enhorabuena. Enseguida hablaremos de la automedicación, pero antes, pues claro, queremos preguntarle por su nuevo cargo y por los principales retos que encara en estos momentos la medicina familiar. Bueno, pues muchísimas gracias por invitarme al programa. Bueno, para mí ha sido un honor, ¿no? Un honor el ganar esta elección, que había pues otros 2 candidatos de otras partes del mundo. Ha sido un reconocimiento pues a la medicina de familia española, ¿no?, al trabajo de muchas y muchos médicos de familia, de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, a nuestra labor clínica, docente e investigadora. Luego también es una responsabilidad, como no, el coordinar a más de 133 organizaciones de todo el mundo, de 111 países, y una oportunidad, como tú bien has dicho, ¿no?, para hacer avanzar la medicina de familia en tiempos de incertidumbre, ¿no?, porque hay que reforzar la reorientación de los sistemas sanitarios hacia la atención primaria, una atención primaria que poco a poco va poniendo sobre la mesa sus bondades, ¿no?, como han sido los estudios recientes en los que se demuestra que una relación estable con un médico de familia por más de 15 años pues mejora la supervivencia, reduce las hospitalizaciones y las visitas a urgencias y, como no, también acompaña a los pacientes en sus procesos de salud, también en información para el autocuidado, como iba comentando Víctor. Pilar, buenas tardes. Yo le querría preguntar, volviendo al tema de la automedicación, si los médicos de atención primaria se encuentran con muchos casos en consulta de personas que se han automedicado y que han tenido consecuencias graves. A ver, bueno, consecuencias graves de la automedicación, hay consecuencias graves en el caso de que se automediquen de forma, dijéramos, de riesgo, ¿no?, utilizando pues fármacos que no han tenido un control por parte de la medicina de familia y que han tenido un uso prolongado e inapropiado, como ha comentado mi compañero. Fundamentalmente pues pueden ser antiinflamatorios que se utilizan para un dolor crónico durante mucho tiempo y que pueden interactuar, por ejemplo, con fármacos para la tensión o que pueden incluso aumentar la tensión y hacer daño a nivel del riñón. El uso, por ejemplo, del paracetamol, como ha comentado Víctor, en un proceso de salud crónico a una dosis muy alta también puede hacer un daño hepático, y en el caso de uso de antibióticos en pautas cortas que no están supervisadas por una médico o un médico de familia, pues puede hacer generar resistencias y limitar el uso de ese antibiótico en infecciones posteriores, ¿no? Insistimos sobre todo en la importancia de que ante cualquier síntoma, ante cualquier duda, acudir siempre a los profesionales sanitarios para salir de ella. Pilar, muchísimas gracias por atendernos, por hacernos un huequecito. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Solo deciros que, como ha comentado Víctor, Dr. Google existe, pero es bueno contrastarlo con su médico de familia. Es decir, nosotros estamos de acuerdo en buscar información, pero compartirla en consulta para hacer una buena guía sobre los autocuidados de salud. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Vanessa, ahora me gustaría hablar del botiquín casero, consultarlo con Víctor. ¿Qué es lo que debe tener un botiquín casero? ¿Qué es lo que no puede nunca faltar en casa? Bueno, pues en primer lugar, por supuesto, los analgésicos, en concreto un analgésico de referencia que es el paracetamol. Es un buen analgésico, buen antitérmico, está aprobado para su uso en niños, en embarazadas, en personas mayores, incluso en polimedicados. Es el analgésico de referencia.
¿Qué más podemos...? Por ejemplo, un antiinflamatorio tenemos que tener, el de referencia sería el ibuprofeno, pero no es intercambiable con el paracetamol, esto hay que tenerlo en cuenta. Ya he dicho anteriormente que el ibuprofeno, por ejemplo, no está recomendado en niños menores de 1 año, ni tampoco durante el embarazo, ni en pacientes hipertensos. En tercer lugar, podríamos hablar de los antihistamínicos, sobre todo para las personas alérgicas. Los alérgicos tienen unos cuadros de hiperreactividad ante los alérgenos que pueden ser muy graves, y entonces estas personas alérgicas tienen que tener un antihistamínico, como por ejemplo la Evastina en su botiquín. En cuarto lugar, hablaríamos, por ejemplo, de los procesos diarreicos. Para eso todos hemos tenido algún cuadro diarreico, trastornos gastrointestinales como una diarrea leve, que está generalmente causada por alguna bacteria o algún virus gastrointestinal, y para eso necesitamos suero de reposición de electrolitos por vía oral junto con probióticos, ¿de acuerdo? Los probióticos son esas bacterias y esas levaduras que en contacto con nuestro sistema gastrointestinal se reactivan y refuerzan esa función gastrointestinal que es necesaria. Todo esto sería lo mínimo que tenemos que tener esto en nuestro botiquín. Esto es lo mínimo. Vale, sigue. Esto es lo mínimo. Además, por supuesto, pues deberíamos hablar de suero fisiológico estéril para la limpieza de heridas, cuando sufrimos una herida, un corte, algún golpe y hay que limpiar la zona con suero fisiológico estéril. Por supuesto, gasas estériles, y debemos tener siempre un medidor de temperatura, un termómetro, para saber si la persona tiene fiebre o no. Hay que recordar que las temperaturas en torno a los 37 grados se consideran febrícula, pero bueno, es importante determinar si hay fiebre o febrícula para también en casos más graves pues poder acudir al médico, aunque me gustaría recordar que con cualquier duda sobre los tratamientos farmacológicos, el botiquín o los productos de autocuidado, podemos acudir también a la farmacia, que todos tenemos muy cerca de casa alguna, para consultar con el farmacéutico. ¿Y meteríamos algún medicamento un poco más conflictivo como los sedantes? Bueno, yo diría que en casi todas las casas nos encontramos con algún hipnótico, sedante, es muy habitual en la población. Desgraciadamente, España es uno de los países del mundo con más abuso de hipnosedantes, pero hay que tener en cuenta que son fármacos de prescripción médica que producen dependencia, trastornos cognitivos, y a largo plazo pueden producir incluso deterioro cognitivo, por lo que el consumo de hipnosedantes debe ser exclusivamente bajo prescripción médica. Tenemos una noticia de las últimas semanas, Víctor. El presidente de Estados Unidos hablaba de que las mujeres embarazadas no deberían tomar paracetamol porque eso podía repercutir en el feto, incluso transmitir una enfermedad de autismo al bebé. Sí, ha salido en los medios estos días. Bueno, hay que decir que esa afirmación se basa en unas conclusiones de algunos estudios observacionales, pero al igual que hay estudios observacionales que habría que coger con pinzas y que han puesto de manifiesto estos resultados, hay que decir que hay muchísimos más estudios que hablan de la seguridad del paracetamol, y es el único analgésico y antitérmico de referencia aprobado para su uso en el embarazo. Hay que decir que la propia fiebre o el propio dolor, si es muy elevado, puede ser también un factor de riesgo para el desarrollo del feto, por lo que en esos casos, ante fiebre o un dolor muy elevado, es importante recurrir a antitérmicos como el paracetamol. Como el paracetamol, y llevarlo, por supuesto, siempre en nuestro botiquín. Víctor, gracias por darnos todos estos consejos. También a ti, Teresa, hemos aprendido a tener un botiquín más que completo. Gracias.